La danza creo que de alguna manera eh, está inmersa como en todas estas cosas que suceden, ¿no? En la naturaleza y en el mundo. Y es una forma como de apreciar, ¿no? O de sensibilizar. Entonces, eso en parte, ¿no? Fue como una de las cosas que de repente me hacía pensar como en ello, además de que pues estos bailes tradicionales o folclóricos también siento que en cierto modo son una pues son una mezcla, ¿no? Y una herencia, ¿no? De la mezcla y de toda la colonización que existió. Me generaba otra cantidad de preguntas del por qué la gente se mueve como se mueve o, o el por qué nos movemos, para qué nos movemos. Y me doy cuenta que también mucho tiene que ver con la capacidad de, pues, adaptarte a los modelos en los que te encuentras inmerso, ¿no? Cómo yo he tratado de adaptarme, ¿no? Ok. Adaptarme sin dejar de cuestionar. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Detrás de Escena Podcast, un nuevo episodio. Miren, estoy demasiado contento porque bueno, ya llevamos un par de episodios más de esta nueva temporada y hoy tengo un invitado de lujo que nos está acompañando. Y es de lujo porque está de visita acá en nuestro país, en Caracas, Venezuela, y él es Alfonso López Aguilar, alias Poncho. ¿Cómo estás, Poncho? ¿Qué tal, Bienvenido. Lilian? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí en el estudio contigo. Y bueno, un saludo ahí para toda la audiencia, la gente que nos está escuchando desde Caracas y desde otros sitios del planeta. Así es. Miren, Poncho, para quienes no saben, es bailarín, coreógrafo, creador mexicano que está acá en Venezuela por un gran proyecto del cual no quiero conversarles yo, sino que lo va a hacer él mismo. Ha sido una experiencia maravillosa para mí que lo estoy acompañando en este proceso. Y bueno, nada, que sea él mismo el que se presente, hable un poco de él, de su experiencia y de este proyecto en particular. Poncho, cuéntanos. Cuéntanos un poco de ti, acerca de tu carrera en el mundo del arte. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezaste tú con la danza? Qué pregunta. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación, Ilan. Em, la danza creo que de alguna manera em, está inmersa como en todas estas cosas que suceden, ¿no? En la naturaleza y en el mundo. Y es una forma como de apreciar, ¿no? O de sensibilizar, ¿no? La mirada, el sentir ante todos estos fenómenos, ¿no? Ante todos estos sucesos. Y creo que así es que llegó a mi vida, ¿no? Solo un día me di cuenta que esta sensibilidad, ¿no? Me gustaría amplificarla, ¿no? Como tratar de ahondar en el tema, ¿no? Estudié un bachillerato artístico en México porque era como una época que siento que tenía como mucha rebeldía, ¿no? En mi vida como todo joven revolucionario que intenta como hacer una transformación, un análisis de las cosas que no suceden bien o que siente que no están avanzando de forma como amable, ¿no? Hacia su medio ambiente, hacia su desarrollo social, ¿no? En el entorno familiar, ¿no? Alguna cosa no está como sucediendo de buena manera y creas como estos núcleos de rebeldía. Entonces como mi postura ante eso fue quiero estudiar artes. Genial, cuando dices un bachillerato artístico, es que veías como que le llaman materias, las materias como normales, y aparte veías danza, música, teatro, ¿sí? ¿Es así? Sí, digamos que el enfoque del bachillerato era humanidades y tenía las especialidades en artes, ¿no? Durante el primer año, que son los primeros 2 semestres,
te dan una introducción a las 4 disciplinas artísticas que llevan, que son música, artes plásticas, danza y teatro. Ok, Y a partir del segundo año, del tercer semestre, tú escoges alguno de estos específicos, ¿no? Para estudiarlo durante segundo año y tercer año. Cabe destacar que este sistema de estudios es bastante raro en el país. Me parece que hay como alrededor de 11 centros, ¿no? que funcionan de esta manera, que tienen como esta oferta académica, y 3 están en Ciudad de México. Entonces son 8, 8 estados de los 32 que tienen una oferta curricular de un bachillerato eh, pues público, artístico. ok. Ujú. O sea, bastante limitado, ¿no? Como Sí, una oferta muy reducida muy para reducida. la gente que tal vez desde esa edad, ¿no? quiera como empezar a introducirse en las artes. Sí, es como muy poca gente que puede tener como ese acceso. Como dices que eso. Aquí también pasa y creo que hay muchos menos centros de los que tú acabas de contar en México. O sea, si ya hay 11, aquí creo que habrá uno o dos, por lo menos acá en Caracas. Pero como preparatoria, como Sí, también como bachillerato. preparatoria, donde sí, los chicos pueden como ingresar y en bachillerato, en esa edad, como acercarse a las artes plásticas, a las artes audiovisuales, al teatro, a las artes plásticas. No sé realmente cómo funciona bien el sistema dentro de esta escuela, pero sí existe acá. Eh, y me parece muy interesante como que desde ese primer encuentro, en esa etapa de la vida humana, ya ellos puedan, los chamos puedan, los jóvenes, los chamos, puedan como encontrarse en ese espacio. Mm. Sin embargo, yo creo que eso tendría que venir desde incluso la primaria, que es la básica, Ujú. ¿sabes? Cuando los niños están en preescolar, primero, hasta sexto grado, como ya ese espacio y no se ofrece en todos los centros. Es como muy reducido los centros que le dan espacio a las artes como una unidad curricular que ellos puedan como explorar en ellas, como ahondar y tener como esta experiencia. Sí, creo que mucho se habla como del implemento también de incorporar, ¿no? las artes a los procesos como primarios, ¿no? de educación pública, pero realmente poco sucede, ¿no? Como, si bien, por ejemplo, te hablo también mucho del sistema de educación en México, llega a suceder que se tiene la materia, ¿no? de educación artística, o se tiene como el tiempo destinado para estos bloques, termina siendo pues una introducción muy, muy, muy superficial, ¿no? Y prácticamente se enfoca en resolver tareas que tienen que ver con eventos, sí, eventos culturales dentro de la agenda del calendario eh, normalizado por la Secretaría de Educación, ¿no? Entonces, me parece que esto termina teniendo un enfoque demasiado inmediato, ¿no? Porque no se puede como generar una propuesta donde las inquietudes o los intereses o las temáticas que pueda como acarrear nuestra contemporaneidad, las nuevas infancias o estos núcleos pueda alcanzarse, ¿no? Y simplemente es como una palomita que se cubre ante un evento cívico o un plan, ¿no? de trabajo. A ver, que hay como maestras, maestros o personas que están en estas áreas que tienen la capacidad de enamorarte, de introducirte de una forma que yo recuerdo como en algún momento haber estado bailando algún baile folclórico, que también es como una de las líneas de la danza con la que pues me inicié y que fue maravilloso poder explorar y expresarme, ¿no? A partir como de la identidad a través de estos bailes en los que tú conectas, ¿no? O maestros de pintura, maestros de pintura, ¿no? Entonces, creo que esas introducciones son como muy interesantes, pero que el enfoque realmente que deba como llevar como en la educación debe tener un trasfondo que muchas veces pues es complejo porque los planes de estudio no están tan actualizados o no son como tan desarrollados a partir de las necesidades
y cualidades, ¿no? de nuestra era actual, ¿no? Es un tema de educación a nivel general, pero que también dentro de las artes, pues, sufrimos o somos beneficiados por algún enfoque educativo o visión artística o plan de estudios. Sí, fíjate que te escuchaba y aquí pasa que está la materia de educación artística ¿Mm? y allí se engloba todo, como todo lo que tiene que ver con el arte. Y es un error. Y depende a veces mucho del especialista que esté dando la materia, hacia qué área se profundiza o en qué, hacia dónde pone el enfoque y responde más a los intereses del docente a veces que del grupo, ¿no? Del alumnado, ese niño o esa niña que está recibiendo como esa información. Y es como un general, es como educación artística, ahí se da todo y no hay una profundización, no hay como, sí, como el espacio para que realmente ellos puedan como explorar. Y creo que responde a lo que dices también, em, que hace falta como la actualización un poco de los pensum de estudio, de lo que está pasando, de que está necesitando esa nueva infancia, qué información necesita, sobre qué debemos como hablar con ellos o qué se les debe, qué necesitan ellos para entenderse dentro de su rol en la sociedad y lo que está pasando en esta era, ¿no? Y como también la cultura que es tan importante mantenerla y ya después vamos a profundizar un poco en eso, pero me interesa que dices que comenzaste también dentro de las danzas folclóricas que estuvieron allí, como en algún momento pasaste por eso, y entender cómo eso es tan importante como, bueno, también toda esta modernidad y todo lo que está pasando, las nuevas tendencias, la tecnología, etcétera, pero cómo todo de alguna u otra forma también está como vinculado, ¿no? No sé qué piensas al respecto, o sea, sobre esta vinculación de nuestras tradiciones, nuestro folclore, eh, y lo nuevo. No quiero decir nuestra cultura porque creo que al final todo eso corresponde a la cultura. Lo actual también forma parte de nuestra cultura. Yo creo que es un tema bastante profundo, un lugar como donde poder echarte un clavado de bastante, de bastantes metros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con alguna metáfora. Yo no soy especialista, ¿no? No me considero como con mucha información o con vasta información acerca del tema, ¿no? Como de lo que significa o representa todo este sentido folclórico o tradicional en el baile, ¿no? He llegado como a bailar, ¿no? A lo largo como de mi desarrollo, y te lo comentaba, ¿no? Como comencé eh, haciendo bailes, ¿no? de mi estado, ¿no? Que tiene como una gran fiesta que se llama Guelaguetza, ¿no? Que es como bastante famosa también, a la que acuden personas de todo el país y internacionales, ¿no? Es un evento macro, ¿no? Pero que originalmente es un evento que sucede en diferentes comunidades y congrega. eh, es como una especie de asamblea o reunión donde todos llevan un poco su baile y lo que hacen con él, ¿no? Lo que hacen con él, digo, las actividades que hacen de seguido como en su año, ¿no? Ok. Entonces, como si allí producen algún producto, algún tipo de tortilla especial, ¿no? Que somos como tan amantes, ¿no? tan hijos del maíz, lo llevan, ¿no? Y lo comparten. Al final, como del baile, lo regalan. Y se genera como este intercambio cultural a través de las comunidades. Y de repente como un modelo así puede tener como otra implicación más comercial, ¿no? Y cuáles son los fines, ¿no? Que pueda tener como todo el capital que desarrolle ese tipo de actividades, ¿no? Si termina siendo para las personas que bailan, ¿no? O si promueven de algún modo que las actividades o que la cultura siga prevaleciendo, ¿no? O tiene que ver con un soporte que se hace exclusivamente del evento y para el evento, ¿no? Y para organizadores y demás. Entonces hay como muchas preguntas ahí implícitas y me voy un poco a este tema porque siento también que muchos de los bailes que yo en algún momento como
bailé o que decía algún verso, ¿no? De alguna chilena, ¿no? Mexicana, que teniendo como un poco más de distancia, de repente te pones a pensar en el tipo como de contenido en el que te metes, ¿no? Como a veces como sin pensar, como que te dejas llevar por la ola y hay como mucho contenido de ofensa, ¿no? Hay como mucho contenido que denigra, que excluye, y mucho se justifica a través de la broma o de la sátira, ¿no? Y creo que no es ningún justificante ante una ideología o ante hacer menos a alguien o ante como desplazar a alguien como por alguna forma de pensar o de vestir o de ser, ¿no? Entonces eso en parte, ¿no? Fue como una de las cosas que de repente me hacía pensar como en ello, además de que pues estos bailes tradicionales o folclóricos también siento que en cierto modo son pues son una mezcla, ¿no? Y una herencia, ¿no? De la mezcla y de toda la colonización que existió, ¿no? Y de cómo pues se realizó ese proceso violento donde de alguna manera nos despojan de nuestra cultura tradicional, que esa era nuestra cultura Ujú. tradicional. A eso le podría llamar tal vez como... Y que esas danzas existen también, pero, pero son de más difícil acceso porque justo fueron suprimidas, ¿no? Entonces, para mí, entrar en ese tema, de verdad, nos podemos aventar un podcast ahí y yo siento que necesitaríamos más herramientas y más especialistas, porque claro que generar o bailar a partir de un tema de identidad es como fundamental y que también creo que es para allá para donde vamos con estos proyectos de lo que estamos haciendo aquí en Caracas o lo que estoy tratando como de tocar, ¿no? Con mi proceso, ¿no? ¿Cuál es ese? Pero justo, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es esa identidad que estás defendiendo, por la que estás luchando, con la que te reconoces o en la que te desconoces, ¿no? Sí, Sí, no, no. Mira, lo sé porque yo que estudié danzas tradicionales venezolanas, cuando me metí allí dije, ¿qué hago aquí? Es mucho más profundo y complejo de lo que parece, ¿no? Que representación de bailes, de manifestaciones, o que sí, responde a todo a una realidad, digamos, cuando hablamos de una manifestación que se realiza en un pueblo, un ejemplo del estado Miranda de Ujú. acá de Venezuela, y que su danza, si bien es importante, ellos mediante eso lo que están es expresando todo un contexto político, cultural, social, y un montón de cosas que a veces uno dice, wow, yo estaba solo viendo como una pequeña parte, ¿no? Entonces, entiendo lo que dices porque al estar aquí dentro, desde este lugar como investigador y como una persona que intenta como entender, interpretar sus manifestaciones, te das cuenta de eso, de todo lo que hay dentro, ¿no? Del macro, como tú bien lo dices. Entonces sí podríamos como lanzarnos muchos episodios hablando sobre eso. Pero me parece muy interesante como que hayas como tocado eso, por eso lo quise como traer acá, porque hayas pasado por ahí, de alguna u otra forma eso te da, ¿no? Como algo muy particular, como te da una, aparte una sensibilidad y un entendimiento también de tu cultura, de tus tradiciones, de dónde vienes, incluso de dónde no vienes, o sea, qué eres o con lo que te reconoces o no. Eso me parece demasiado interesante. Ahora bien, tú dices que, bueno, empezaste en este bachillerato con toda esta la rebeldía y ya más grandecito, esto ya ha pasado tiempo, ¿no? Entonces ya más grandecito, ¿qué te ha hecho mantenerte en el área de la danza? O sea, hoy en día, ¿por qué sigues como siendo rebelde y manteniéndote allí? Qué bonita forma de plantearlo. Que la rebeldía permanece. Exacto. Sí, creo que el CEDART, ¿no? Miguel Cabrera, el bachillerato en el que estudié la preparatoria, me empezó a abrir, ¿no? Ese panorama al practicar folclore, ¿no? Danza contemporánea y ballet.
¿no? Además como de mis materias, ¿no? De filosofía, de historia, fueron siendo como una combinación entre entender pues estas preguntas fundamentales que llegas a tener ya como previo a los estudios universitarios de qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Y un poco creo que al optar, ¿no? por el específico de danza, ¿no? Tomar la decisión porque no lo tenía claro y que la tomo y me meto en danza. Al tomar esta decisión de entrar en el específico, me doy cuenta que pues hay como un viaje muy profundo acerca de la fisicalidad o del movimiento, ¿no? El movimiento de los cuerpos más allá del humano, ¿no? Un cuerpo que entra en movimiento o que está en reposo y que tiene un movimiento repentino por algún factor externo, ¿no? Eh, y que me gustaba observarlo, ¿no? Que me gustaba observar cómo se genera el movimiento y de dónde viene, como que me generaba muchas preguntas y, y también en la cosa como humana, ¿no? Volviendo, eh, me generaba otra cantidad de preguntas del por qué la gente se mueve como se mueve o, o el por qué nos movemos, para qué nos movemos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras intenciones detrás, ¿no? Como de cada cosa. Y, y poco a poco, como ir teniendo algunas deducciones o algunas respuestas o más preguntas, me fue como enamorando mucho el tema, ¿no? Entonces descubrí que más allá del baile o alguna técnica en específico, algún estilo, ¿no? Era como ir entrando a ciertas prácticas que desarrollan toda una filosofía de pensamiento, ¿no? O de una forma de estar, ¿no? En la que a través de la práctica constante, ¿no? Estas preguntas empiezan a adquirir un sentido, ¿no? Personal y de forma colectiva, también como seres sociales. Que este es otro tema que creo que también me conmueve mucho, ¿no? Pero bueno, en esencia fue darme cuenta que el movimiento era un tema que quería seguir estudiando desde esta práctica corporal, pero que también esta práctica corporal es una metáfora de cómo entender o relacionarme con ese medio, ¿no? Porque tengo este cuerpo, ¿no? Y es un poco lo que me da la apertura o la capacidad de reflexionar, ¿no? De opinar, ¿no? Como a través de mi voz, a través como de mi presencia, ¿no? Como mi asistir a algún lugar, a alguna manifestación, mi decisión de no estar, de irme, ¿no? De un sitio cuando sé que las cosas no son lo que quiero, ¿no? No hay nada allí que me pueda como aportar más. Entonces, es como a través de la danza tener una especie de anteojos que te permiten, ¿no? Como ser muy minucioso con las cosas que suceden en la vida en general, ¿no? Y abrirte a esa sensibilidad y que tú también te puedas quitar esas gafas, ¿no? Que no todo lo veas desde ese lugar porque hay muchas, hay muchos otros anteojos, ¿no? Y tener como estos es una decisión en cuanto a estudios y en cuanto a práctica profesional, pero que también me acercan a otro tipo como de contextos y de universos en los que digo, wow, ¿no? Aquí es donde de verdad se borran las líneas de las disciplinas, por ejemplo, ¿no? Que a veces están como muy marcadas, qué es teatro y qué es danza, ¿no? O dónde termina una, cómo se mezclan en estos lenguajes contemporáneos, ¿no? El hip hop con las artes marciales o lo experimental con lo clásico, ¿no? Sí, como que estos puentes empiezan como a tener líneas más delgadas, ¿no? O empiezan a tener una transición más fluida
y termina siendo en parte un suceso, ¿no? Un suceso que rebasa como toda clasificación y tiene más que ver con una experiencia. Y en esa experiencia entiendo que lo que hacemos aquí es vida, ¿no? Somos vida, estudiamos la vida, tratamos de reflexionar para ser mejores personas ante la vida, ¿no? Ante nuestro contexto, nuestros núcleos, nuestras sociedades, nuestras comunidades. Y a partir de allí sigue esta rebeldía, ¿no? O sea, la rebeldía, saliste pero volviste a ella. No, es muy bonito porque primero que escucharte es muy inspirador, ¿no? Como entender eh, lo que has transitado, por dónde pasaste y lo que despertó eso en ti, ¿no? Como ese camino. Y me identifico mucho porque si bien, por lo menos de mi experiencia también, como empecé con las danzas tradicionales, hice después salsa y otros géneros también probé. Y cuando entré a la Universidad de las Artes fue como un despertar, ¿no? Como em, yo, yo decía, wow, o sea, sí, ahí evidentemente la práctica física estaba todo el tiempo, pero encontrarme en otros espacios de reflexión acerca del poder del arte transformador que tiene, lo que hacía en mi materia desde antropología, filosofía, y que empezaron como en mí a movilizarme hacia otro lugar, como y a cuestionarme, o sea, a cuestionarme, a hacerme preguntas, a plantearme como desde otro lugar. Entonces te escucho y yo digo, em, o sea, eso no me pasó solamente a mí, ¿no? O sea, sí, sí pasa y que aún sabiendo nosotros lo difícil que quizás es mantenerse en una carrera artística, si bien sea danza o cualquier otra, esto que te pasa y que te moviliza, creo que no lo encuentras como en muchos otros espacios, sino como acá, ¿no? Como esa sensibilidad y ese entendimiento de cómo funciona la humanidad, cómo nos relacionamos como seres sociales. Creo que es una sensibilidad que yo le agradezco mucho al arte y escuchándote es lo que me inspira, ¿no? Y es lo que puedo leer, como ese despertar de esa sensibilidad y ese entendimiento, ¿no? del otro. eh, y qué bueno que la rebeldía te haya llevado hacia allá. Fíjate algo. em, mm, yo me hago como muchos cuestionamientos, ¿no? Como desde mi realidad acá en un país como Venezuela, en Latinoamérica, donde como artistas tenemos tantas carencias, ¿no? Pero también hay mucha riqueza dentro de eso, de lo que hacemos. Es decir, aunque tengamos unas dificultades para conseguir cosas, quizás algunos recursos, etcétera, creo que eso nos da también a nosotros como un despertar y nos da como, bueno, esa creatividad se pone así al 100. Tú como artista mexicano, ya no voy a decir como bailarín, sino como artista que encierra un todo, ¿cómo vivencias esa realidad? ¿Cómo te encuentras tú como artista siendo latinoamericano en México y en el mundo? Porque has tenido la oportunidad de, bueno, de trascender las fronteras de tu país y no solamente hacia otro país como Venezuela, sino hacia Europa. ¿Cómo te encuentras como artista en tu realidad? Eh, Mira, creo que uno va cambiando de contexto, o va viajando, va yendo como a un país o a otro, y te das cuenta pues que son realidades a veces muy abismales, ¿no? Como de distancia entre una y otra, ¿no? Otras tal vez como muy cercanas, ¿no? Desde esta como circunstancia, ¿no? Que se define como el primer mundo y el tercermundismo, ¿no? Las dinámicas o las políticas que cierto país lleve, ¿no? Ante la cultura o la distribución de la riqueza, determinan muchas circunstancias a nivel de producción y a nivel como de, de desarrollo básico, ¿no? Del día a día, de cómo viven las personas que se dedican al arte o cómo se desenvuelven, ¿no? Dentro de sus producciones, hacia dónde están enfocados como los programas, ¿no? A nivel gubernamental
o si parte como de inquietudes artísticas, ¿no? De los artistas independientes o son las compañías. Entonces hay como muchos factores entre artista y gobierno que determinan muchas circunstancias del día a día, ¿no? De cómo lo llevas como con tu proyecto, pequeño, mediano, grande. Y, y me doy cuenta que también mucho tiene que ver con la capacidad de, pues, adaptarte a los modelos en los que te encuentras inmerso, ¿no? Yo sé que si estoy en cierto lugar como del mundo, pues las circunstancias serán de cierto tipo Ujú, y me enfocaré, ¿no? Como en buscar que en medio como de ese esquema saque como los proyectos adelante y presente como mi postura artística ante eso, mi postura ideológica ante eso, ¿no? ¿Qué es lo que sigue haciendo falta? ¿Qué es lo que podría cambiar? ¿No? No por el hecho de que hay dinero, significa que está bien repartido, que está distribuido a un programa que está haciendo la diferencia a nivel de conciencia social. Y por otro lado también cuando no hay dinero, también se generan muchas estrategias, ¿no? ujú. Que es un poco lo que tocabas, ¿no? Como en medio como de la precariedad surge, ¿no? Una flor, por decirlo de alguna manera, ¿no? En medio como de ese fango, de esa cosa como difícil de andar o resbaladiza, encuentras una forma de caer. Encuentras una forma de caer y que alguien está allí para rodar contigo, ¿no? Y que de repente son varios cuerpos y están haciendo la manifestación de algo, ¿no? Porque están respondiendo a un estímulo o a una circunstancia que los rebasa o que nos rebasa, ¿no? Y ese sentido como de adaptación, ¿no? Creo que es como la enunciación del artista, ¿no? Ante esas diferentes como eh, políticas que pueda haber en cada gobierno, en cada país, ¿no? Porque claro, es muy diferente yo moverme a Europa y llegar a crear como un mexicano que ser un europeo y crear Sí. allí, ¿no? O ser un mexicano que está viajando para poder promover como mis proyectos, que yo estar desarrollando como mis proyectos en México también, ¿no? También tiene que ver, creo, con que este sentido, esta pasión por el descubrimiento, ¿no? O el continuo cuestionamiento a partir de lo que se mueve, pues me ha llevado a moverme a mí, ¿no? Como territorialmente, es decir, desde el 2014 que recibí como el primer apoyo gubernamental en México por parte de unas becas que eh, pues realmente son un apoyo significativo, ¿no? Para las personas que hemos podido tener como este especie de reconocimiento también a la formulación de proyectos y al desarrollo de ellos, que es a través del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, que ya no se llama así, tiene un nombre más complejo que no recuerdo en este momento, pero tiene que ver con el sistema de creación de arte del país. Eh, a partir de ese momento yo empecé a viajar, ¿no? Ese año que tienes como un apoyo, te dan mensualmente, ¿no? Como pues un equivalente a $500, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me puedo ahorrar y llevar como esta plata y compro mi primer vuelo para irme a Europa, ¿no? Entonces a partir de ahí hasta la fecha, 2025, pues he estado generando una dinámica de movilidad, ¿no? Y de continua como capacitación, ¿no? Que creo que es un ciclo como muy circular que define parte como de mi trabajo o mi vida, ¿no? Tomo un taller, ¿no? Tomo una capacitación, me meto como dentro de una práctica, lo proceso, ¿no? Comparto una práctica, ¿no? Desde una semilla, tratando de ser como muy fiel al tema de investigación. Genero una propuesta, ¿no? Voy generando como una serie de actividades que una con otra se van estimulando, ¿no? Y entre la pedagogía, ¿no? La realización artística o la producción artística y, y la promoción, ¿no? También como de más gente que está haciendo esto y que
a veces no tiene como la conexión y le digo, mira, creo que podemos hacerlo en este lugar, ¿no? Considero que esa labor también define como parte de mi trabajo y mis relaciones. Eh, Entre esas esferas, ¿no? Como se van alimentando una a la otra y han definido mucho este circuito, ¿no? Entonces es Poncho el que baila, ¿no? Colabora con proyectos artísticos que mueve como sus piezas. Es Poncho que también desarrolla como esos procesos de pedagogía que son los que tuvimos aquí en Caracas, ¿no? Cortos, considero, ¿no? Como los periodos, pero significativos o que también terminan de dejar una semillita ahí en la gente que te deja su comentario y que te das cuenta que impacta, ¿no? Que impacta pues obviamente como mutuamente, ¿no? Ante cómo reciben y cómo das como ese material. Entonces, esa dinámica como de movilidad, ¿no? Eh, yo no la tenía planeada, ¿no? Yo no sabía cómo iba a suceder o cómo iba a sobrevivir del arte o cómo iba a vivir, ¿no? Haciendo la carrera que estudié Ujú. o mi formación, ¿no? Y te lo comparto un poco desde tratar de entender estas diferentes circunstancias a nivel mundial, ¿no? Que hay como en diferentes territorios y el cómo yo he tratado de adaptarme, ¿no? Ok. Adaptarme sin dejar de cuestionar lo que se podría hacer, ¿no? O lo que podría como mejorar, ¿no? Y no una crítica en un sentido incisivo, ¿no? Lascivo, sino una crítica como muy constructivista, que nos ayude entre nosotros a decir si este plan ya está chido que suceda, ahora cómo se puede hacer para que genere mayor impacto, ¿no? Sí, como que cómo se puede potenciar, ¿Cómo se ¿no? puede llevar al último nivel para que el artista tenga lo que necesita, para que tengamos el público suficiente, para abordar desde todas las áreas, ¿no? Porque ese también es como una cosa, a veces tú estudias danza y las formaciones te llevan a desarrollar un lugar como de interpretación. Pero te das cuenta o un lugar técnico, ¿no? De ejecutante. Te das cuenta que tu disciplina tiene muchas áreas en la que puede como desarrollarse y que podrían ser o no afines de tu interés, ¿no? Pero que tendrías, ¿no? Dentro de tu formación, que tener una cercanía, ¿no? Dentro como de estos procesos reales de la vida profesional. Y que es otro tema que volvemos a cómo se estructura como el sistema de educación a nivel Sí. general, ¿no? Pero bueno, estoy pasando como de uno a No, otro no, está y bien, está bien. regreso. No pasa nada. Fíjate que, bueno, ya lo comentaste y te adentraste un poco como, bueno, tu experiencia. Y lo que me llama la atención es que, en definitiva, considero que eh, cada una es particular. Es decir, si bien hablamos de un macro, que bueno, el artista en América Latina, pero yo creo que cada uno puede como transitar un camino distinto en función de lo que se vaya encontrando, ¿no? Así como tú lo dices, tú no sabías que ibas a estar como compartiendo tu experiencia, tu formación y tus proyectos como por el mundo, o no lo tenías como determinado de esa manera en un principio, que se fue dando e imagino yo que en la medida que desde el 2014 que recibiste ese primer estímulo, por decirlo de alguna manera, ese primer apoyo, fuiste como encaminándolo y se fueron dando como otras cosas, ¿no? Y te permitió como esta experiencia, pero que para todos no es de la misma manera. Em, y que bueno, pasa que, un ejemplo, un país en la actualidad como Venezuela, lamentablemente este tipo de apoyos, no quiero decir que no existen, pero que son más reducidos. Entonces, bueno, como es como otra la realidad que tenemos acá, pero que no deja esa realidad, o sea, como que no te coarta, o sea, no te imposibilita a hacer cosas. Más bien creo que en lo particular pienso que a veces te despierta como otra capacidad allí, ¿sabes? Como un sexto sentido en cuanto a lo que tienes que hacer, cómo te tienes que movilizar para que se den como que tus proyectos, para gestar las, em,
las cosas que quieres que se gesten. Eso me pareció muy interesante. Pero ahora hablaste, digamos, de un poco la experiencia que estás viviendo aquí en Venezuela, de esta, este viaje que fue motivado a una residencia y bueno, también trajo consigo otras cosas como unos talleres que estuviste dando y quisiera que, bueno, nos hablaras un poco más de ello, eh, acerca de esta experiencia de residencia que planteaste para Venezuela en esta oportunidad. Claro, mm, hay un proyecto que lo nombré Constelaciones, ¿no? Porque, porque la palabra me llamaba mucho la atención, ¿no? Y pasé como varias noches fuera de casa viendo el cielo y tratando de entender a dónde me podría llevar, ¿no? Todo este tema. Y descubrí que el uso, ¿no? O como la convención de la palabra no era como mi fin, ¿no? Como no se trataba como de inspirarme en las constelaciones clásicas de la cultura griega o inclusive llegué a pensar que podría ser de la cosmovisión maya, ¿no? Náhuatl. Pero sí, me di cuenta que lo que trataba de plantear era, o de acceder, era una especie de analogía, ¿no? Con la que la palabra tuviese otra articulación, ¿no? Em, entonces, ¿cómo nosotras, ¿no? Si ya se genera un sentido de la palabra constelación ante el significado que se le da a la ubicación, ¿no? De los astros y cómo nosotros relacionamos, ¿no? Con cierta imagen o cierta figura y todo eso tiene como una carga simbólica muy fuerte. ¿Cómo podemos crear una propia constelación? ¿Cómo a través del movimiento de la organización o de la colaboración, de sistemas, ¿no? Organismos que, que funcionan en sinergia, se puede lograr el planteamiento o esa analogía de la palabra, constelar, constelación, constelar. Y bueno, a partir de eso presenté el proyecto alguna vez en alguna institución en México, como que fue como atractivo, ¿no? Fue como finalista dentro como de una convocatoria que existió para la compañía juvenil de danza de la UNAM. No llegó a ser la pieza seleccionada para el montaje como coreográfico, pero posteriormente la pude postular, ¿no? Para otro programa, ¿no? Y también siento que fue como bien lindo porque justo me permitió verle, ¿no? Al proyecto como con un poco más de perspectiva, que de alguna manera como la primera escritura fue como ese acercamiento, ese conocimiento, ¿no? De primera vista y que cuando volví a presentar el proyecto, que no había sido aprobado y por lo que lo replanteé, para otra convocatoria que promovió la Coordinación Nacional de Danza con los nuevos programas que está como desarrollando a través de la nueva dirección de Alonso Larcón. Eh, el proyecto tuvo aceptación y fue también porque pues en alguno de estos encuentros, festivales, ¿no? Llegué a conocer a un colega, Osvaldo, y, y se generó como una comunicación con la que el proyecto podría tener una sede, ¿no? Podría tener una gente con la que podríamos llevarlo a cierta etapa, a cierto lugar. Y esto ayudó, ¿no? a que tuviera como una estructura como bien sólida a nivel y colaboración internacional. Entonces, entre los diálogos con Osvaldo, ¿no? El vínculo contigo,
¿no? Obviamente que estuvimos como haciendo la promoción de un taller de danza. eh, fueron así como las bases para poder decir, podemos traer este organismo o esta idea o este bebé, ¿no? Que está como empezando a ver la luz y a reconocer los objetos a su alrededor, Ujú. ¿no? A Caracas, porque hay un poco de apoyo en México, yo sé que puedo llevar parte de la producción, ¿no? Y que no se va a tratar de que la universidad se encargue como de producir cosas que, donde yo sé que hay una circunstancia que no se lo va a permitir, ¿no? Entonces dije, quiero ir a Caracas y quiero ir con algo que pueda ofrecer, ¿no? No quiero ir eh, como voy a otros lugares que es más sencillo acceder, ¿no? Tú dices, voy a organizar una actividad de taller o te invitan y dices, vale, sabes que hay como cosas fundamentales que tienen que estar y que estarán, ¿no? Porque son como dentro de la lógica del funcionamiento de ese lugar. En Caracas no es así, ¿no? Porque vive en otra realidad que me platicas, observo, trato de entender, ¿no? Y entonces yo me acerqué, ¿no? Con el apoyo de la coordinación de danza, ¿no? Me traje mis vestuarios, me hice la colaboración con un chico que se llama Joel Argüelles, que principalmente hace como composiciones para cine, ¿no? Composición musical para cine, pero que ya he colaborado con él anteriormente y hemos tenido como pues un desarrollo artístico como bastante lindo. Entonces, una de las premisas de la pieza era como, si no voy a tener el tiempo, como la gran extensión de tiempo para trabajar con las bailarinas, los bailarines, pues me enfocaré a hacer como el trabajo musical primero para tener una estructura sólida sobre la cual poder atravesar la Exacto. coreografía, ¿no? Entonces me vine eso con la producción de vestuario que hizo Mario, ¿no? Zarape, Magia Zarape me parece que se llama su proyecto de diseño, ¿no? Y me vine con estos vestuarios y me vine con la música y me vine con muchas ideas sobre lo coreográfico que obviamente cuando llego aquí pues se tienen que adaptar al tipo de personas con las que voy a colaborar, ¿no? Cuando hablé con Osvaldo pues hubo la propuesta de trabajar con el Teresa o trabajar con la Compañía Nacional, ¿no? Que son los dos grandes organismos, ¿no? De bailarines profesionales que existen en Caracas y en Venezuela, ¿no? Como las grandes compañías que resisten. Y, y hubo también como esa propuesta, ¿no? Pero al final, eh, siendo como la universidad, ¿no? Sede del proyecto y una gran colaboradora, decidimos enfocar este proyecto hacia el desarrollo de una propuesta estudiantil y que quizá pudiese consolidarse un proyecto de compañía estudiantil, ¿no? Que recuerdo cuando tuvimos esas conversaciones fue un tema como muy de mucho calor, ¿sabes? Porque de repente sentíamos que estábamos haciendo algo significativo ante la danza y como eh, no en un sentido protagonista, ¿no? De cambiar las cosas que suceden, ¿no? Pero sí de aportar, ¿no? De llevar algo y colocarlo donde puede que, que ese peldaño, ¿no? Ayude a alguien más a en otro momento tener una visión que coloque otro peldaño y hacer este sistema colaborativo, ¿no? Entonces ha sido como un trabajo con las estudiantes de la universidad, que son 8 chicas, en el que del punto A de inicio, ¿no? Al punto de la función que la tenemos el próximo miércoles, 27 de agosto, en la sala Ana, Ana Ana Julia Julia, Rojas. Ana Julia Rojas, Ujú. a las 6 de la tarde. Todos los que están por allí atentos con los oídos están invitadísimos. Y, y de ese punto al punto de la función, veo en ellas como todo el brillo, la pasión, la entrega, también como el conflicto, ¿no? La frustración, ¿no? Y también como
dentro de las conversaciones, ¿no? Siendo muy realistas y sinceros, pues, pues como esta nobleza, ¿no? Hacia el trabajo de generar una dinámica distinta, ¿no? Porque entiendo que también dentro de modelos como muy concretos de la educación puede haber como cosas muy categóricas, ¿no? Y que eso también se tiene que nombrar. Y de repente cuando trabajas de forma más horizontal o planteas que eh, hay como un peso, ¿no? En la creación que están haciendo ellas, porque también la están construyendo, ¿no? No es que yo vengo a decirles, esto es, ¿no? Esta es la realidad o esta es la coreografía. Necesito encontrar el camino que a través de sus cuerpos sucede, ¿no? Y encauzarlo, ¿no? Un poco mi trabajo va sobre esa dirección y aportar las herramientas físicas, obviamente, que pueda como brindarles. Pero es su cuerpo quien lo detona, ¿no? Es como su sensibilidad quien la va a transmitir o quien va a conectar con el público. Entonces, para mí es muy importante como que se estimule, ¿no? Ese mundo creativo y lo veo en ellas, ¿no? Veo como esta transformación y también esta recepción como del material. Primero un poco como asombro, ¿sabes? Como de, pero ¿cómo que va así el trabajo, ¿no? ¿Sabes? Está de repente sin profundizar demasiado, ¿no? O evidenciar, ¿no? Como personas que ni siquiera conozco, pero me hablan de procesos muy violentos, ¿no? Ante la creación artística. Y soy consciente de que estos procesos existen inclusive en las compañías más renombradas de Europa, Así ¿no? es. Y que son dinámicas que tenemos que transformar dentro del medio. Entonces, para mí, crear como ese ambiente seguro, de creatividad, pero también de rigor, ¿no? Demandante, pero a la vez que se abre al diálogo, ¿no? Del cómo estás, del cómo lo llevas, de tenemos que presionar aquí, ¿no? Tenemos que llegar hasta acá. No estoy llegando, pero bueno, podemos ver una otra opción, pero no tenemos tanto tiempo, como de buscar resolverlo entre todas las partes. Entonces creo que eso, en esencia, además como el impacto que pueda tener el proyecto hacia la compañía, hacia las clases que se han dado en el Teresa, ¿no? La interacción que he tenido con muchos núcleos de bailarines independientes, ¿no? Como Lenguajes del Sur, con la Compañía Nacional, que también asistió a tomar un par de las clases que se brindaron al Teresa. Son como cosas de mucho impacto y de mucha vibración que se expande, ¿no? Que irradia ante un trabajo físico, pero también un trabajo de reflexión, ¿no? De preguntarnos, de sabernos, no conocernos como de solo una persona o así, sino conocer nuestra lucha, nuestros Sí. fundamentos, ¿no? El por qué. Entonces, las chicas creo que son como una de las joyas, ¿no? Que me llevo en este proceso, que aunque fue breve y un poco el ejercicio coreográfico, la conclusión, ¿no? A la que lleguemos escénica, pues será un precedente para ellas, ¿no? Para su propio proceso y que dentro de la universidad pues está haciendo un poco una diferencia dentro de la misma gestión de la universidad, porque obviamente pues sucede gracias a que está Laura en producción, Daniela en coordinación, Ilan en coordinación, hay un equipo para el registro, se sumó Jerónimo, ¿no? Para el trabajo de iluminación. Entonces, a partir de la universidad sí hay mucho sentido colaborativo, eh, pero eso, ¿no? Que la semilla que se está como, que siento que va a germinar mucho más, pues es el trabajo que en realidad está haciendo la residencia de creación, que es como el objetivo principal de mi estancia aquí. Y eso, Ilan. Sí. Fíjate que te escucho y entender
el sistema colaborativo, lo importante que es, ¿no? Cómo la construcción se da a partir de lo que aportamos todos, los que estamos digamos, trabajando en conjunto, incluso ellas, las chicas de la residencia como intérpretes, y aquí voy a usar un concepto que usa Osvaldo, que es intérprete creador, que me parece bellísimo, como el intérprete también crea, ¿no? Los espacios, no solamente la coreografía, por decir algo, sino cómo crea los espacios, cómo gesta todo para que se dé de la manera que tenga que darse, que no eres tú dirigiéndolas, o si bien dirigiéndolas, pero no tomando todas las decisiones, sino que ellas te acompañan en esa toma de decisiones. Eso me parece bellísimo. Y responde, considero yo que a lo que hablábamos al inicio, incluso que qué es lo que se está necesitando en estos tiempos, ¿no? Cuando hablábamos de la primera infancia o de la etapa de la adolescencia en el bachillerato, que están necesitando nuestros niños, nuestros adolescentes? Bueno, creo que responde a eso. Un poco aquí también la pregunta, eh, o este punto, ¿no? La colaboración de todos, lo importante que es. Ahora bien, aunque ha sido breve tu estancia acá y has estado como full enfocado al tema de la residencia, pero has tenido los tiempos también como para compartir con parte de los bailarines, em, de la gente que hace la danza aquí en Venezuela. ¿Cómo los ves o cómo nos ves? Porque tengo que meterme en ese grupo que ha llamado, que ha captado tu atención de las personas con las que has compartido tanto en los talleres como en estas clases que has dado como en estas compañías quizás más profesionales. Yo sé que han sido cortos los tiempos, realmente ha sido 1, 2 días, 3, el más largo fue el de 5, que fue el taller, pero ¿cómo te has encontrado y cómo has encontrado esos otros cuerpos? Maravilloso, Ilan, maravilloso. Yo siento que ha sido un encuentro como muy estimulante y sobre todo, no sé, como esta sensualidad, ¿sabes? Existe, lo llamamos en México también como un cachondeo, ¿no? Algo que está como cálido, ¿no? En el cuerpo, que no está frío, ¿no? Que cuando ves un cuerpo como frío, sientes como la rigidez de los movimientos y el temor, ¿no? De decir, ¿lo hago, no lo hago, cómo lo hago, está bien, está mal, como juicio. Y aquí es como un encarar, como un confrontar directamente, ¿no? Sin esquivo. Y esa actitud, ¿no? Ante la fisicalidad o ante el trabajo, ¿no? Ante las tareas, ¿no? De los ejercicios o ante los enfoques físicos, ¿no? Que se lleguen a tener. Me parece como que ayuda mucho a nivel como progreso del propio movimiento, ¿no? Que durante la clase los materiales se pueden ir como multiplicando, ¿no? Unos con otros, porque la disposición es tanta, ¿no? La entrega, y es mucho como los comentarios que recibía de la gente también, como que, que se acercaba al final de la clase, ¿no? Como quisiese tener un poco más acceso a este tipo de material o esta herramienta, siento que estoy distante, ¿no? Siento que me cuesta entenderlo, pero juego con ello. Y para mí, la verdad que era como un deleite, ¿no? Muchas veces, creo que eso lo llegamos a platicar algún día, Ilan, como eh, pues había dinámicas de clase donde estábamos improvisando y era como un momento de laboratorio, un tiempo ahí, 15, 20, 25 minutos, y de repente la gente como que no terminaba como de cachar cuándo iniciaba, cuándo terminaba como un ejercicio, ¿no? Como que esperaban una especie como de comentarios o Ujú. no, por no decir instrucciones, ¿no? Y cuando empezaron a cachar que era como una cosa que es para ti, ¿no? Que es un lugar donde si ya bien hablamos, si ya bien nos tomamos como un rato para desmenuzarlo desde el ejercicio A, B y ya lo llevamos en el C, cuando estamos en la parte D va a ser pues un regalo para ti Sí, ya, sí y estuvimos. como espectador también, ¿no? Entonces estábamos
tú y yo lo recuerdo como viendo los materiales, ¿no? O la clase desde un poco desde afuera y desde adentro, pero de repente desde afuera. Y era como ver estas olas otra vez, ¿no? Estas llamaradas, ¿no? Estas corrientes de aire, ¿no? Como muy poderosas, ¿no? Transformando el espacio, conectando un mundo interno con ese mundo externo, exteriorizando. Y creo que venía pues desde lugares que compartíamos a partir de la palabra y a partir como de la acción conjunta, ¿no? O sea, no era como que alguien se ponía a sacar como sus pasos prohibidos, que le llamamos allá en Ujú, México, acá ¿no? también. Sino que de verdad había una investigación, ¿no? Una búsqueda, una pregunta concreta, ¿no? ¿Cómo llego al fin de esta espiral o cómo accedo al piso, ¿no? Deslizando. Había como temas muy concretos y a partir de eso tú veías una cantidad de posibilidades en los cuerpos que, que yo me enamoré mucho. Me enamoré muchas veces, ¿no? Como de muchos movimientos, ¿no? No de las personas como tales. Me enamoro como de esa capacidad, esa respuesta o inclusive esa pregunta, ¿no? Porque puedes ver cómo un cuerpo pregunta o cómo un cuerpo responde, ¿no? Cómo un cuerpo se sorprende. Y eso, llegar como a esos lugares, para mí fue como el bailarín venezolano, ¿no? O la práctica venezolana, ¿no? De la danza o de las prácticas contemporáneas. Tiene como su riqueza, ¿no? En, en su propia cuna, que todo este bloqueo, ¿no? Político complejo para que sucedan cosas, ¿no? Que se globalicen, que en cierto modo es como la medida y el té, ¿no? Que nos estamos tomando todos los bailarines de estos países donde se pueden generar estos encuentros internacionales, donde se tiene como ese acceso, ¿no? A todas las propuestas, pero que terminan siendo también, ¿no? Como muchas propuestas que no se terminan de asimilar por la premura, ¿no? Por la, por la, por la cosa que sea como una moda, ¿no? Por tomarlo porque solo puedes acceder a él, ¿no? Y solo porque es de fácil acceso lo tomo y no hay como una convicción, ¿no? Por la falta de convicción. Entonces el bailarín venezolano no tiene pues toda esta facilidad, todo ese acceso, ¿no? De esa información, de esos encuentros, de esos núcleos, de poder salir, ¿no? De tener una economía con la que dice, va, me voy a tomar Ujú. este taller allá o tengo este apoyo por parte del gobierno, pero tiene acceso a su propio proceso, a su propio lugar y no lo deja de hacer, Sí, ¿no? Entonces, yo lo que veo es ese cuerpo que está como muy dentro, interactuando con lo que corresponde a su realidad. Y que muchos otros cuerpos están muy descontextualizados por más allá que tengan acceso a la información. Entonces es una de las cosas que me enamora mucho del movimiento de los bailarines venezolanos con los que yo me encuentro, que no considero que sea pues los bailarines totales, ¿no? De sí, claro, hay Venezuela, que muchos más. obviamente conozco como un Una sector parte. como pequeño y lo conozco de poco tiempo, pero que me voy como impregnado de esa sensualidad, ¿no? Como tratando también como de acceder a ella, obviamente llevándome mucho, ¿no? De lo que observo y esto, Ilan, pero de verdad que es una sensación como muy grata, ¿sabes? De, de esta pregunta que surge en esta época de rebeldía que continúa en esta otra época de nueva rebeldía, del por qué nos movemos, ¿no? Y es una, Y aquí creo que se responde que es desde la resistencia. sí, así es. Y creo que es la pregunta que siempre debe como, o debemos mantener allí como, como presente, ¿no? ¿Por qué nos movemos? Porque cambia en el tiempo, definitivamente. Exacto. Mira, estas son unas preguntas que
como para relajarnos un poco también, que me parecen muy interesantes y bueno, a ver con qué me respondes. Son muy precisas y cortitas, así como ya, lo que te venga. Un olor que te guste. El olor de la tierra mojada cuando llueve. Ok. Un sabor, Un mango. un mango. Mango la fruta. Sí, sí, Ok, sí, el ok, sabor de ok. mango. En este momento, Poncho, ¿qué te inspira? ¿O quién te inspira? No sé, el amor. Ok, ¿y a quién crees tú que inspiras? Al que se deje. A que se deje. Muy bien, muy bien. Bueno, y bueno, ya para finalizar, em, ¿cómo te describirías en este momento de tu vida? O sea, una palabra, Poncho, ¿quién es en este momento? Más allá del artista, del profesional que nosotros, que yo tengo el placer de conocer y que las personas están escuchando y viendo, ¿cómo te describirías hoy en día? En México tenemos una palabra para llamar a nuestros hermanos, a nuestros amigos como más cercanos que lo llamamos carnal, ¿no? Pero también viene como de todo este sentido de, pues de la carne, ¿no? Y de que somos en parte ese, esa parte del cuerpo que puede tratarse como despiadadamente, ¿no? A nivel como social, dentro de las crudezas que vivimos, ¿no? Perversiones, pero también, sí, que va más allá de toda esta extra racionalización de las cosas, ¿no? Y que somos carne, somos carnales. Entonces, sí, un poco esa podría ser una de las palabras que siento que... Que eh, eres un carnal. un carnal. Muy bien. Bueno, Poncho, mira, para mí ha sido un placer tener esta conversa contigo hoy en Detrás de Escena Podcast. Un gustazo que estés aquí en Venezuela visitándonos, compartiéndonos todo eso que tienes para dar, el talentazo que tienes, pero también esa forma tan bonita de ver la vida y de transmitir todo lo que tienes, porque no es solamente el conocimiento técnico y el movimiento, sino lo que hay detrás de él, ¿no? Lo que lo sustenta. Y creo que yo que he tenido la experiencia de compartir en esos espacios contigo, eres muy inspirador. Bueno, para mí, yo diría en este momento, ¿quién inspira? Tú me inspiras. Entonces, quiero agradecerte que estés aquí compartiendo con nosotros, que has sacado el tiempo en este corre-corre que has tenido de compartir en Detrás de Escena Podcast. Si quieres decir algo más, tienes el micrófono abierto antes de cerrar para despedirte. Claro que sí, muchas, muchas, muchas gracias a ti por la invitación, Ilan. Es muy importante, ¿no? Que también se verbalice mucho sobre los procesos que hay en la escena en diferentes partes como el mundo. Quiero agradecerte un montón la invitación, ¿no? A Caracas, porque fue también a través de ti que estoy aquí, ¿no? A través como esas conversaciones largas, ¿no? De hacer la producción de un taller, buscar como los espacios, contactar con la gente. Sé que con todas las personas con las que estuviste en diálogo para que las actividades se relacionaran, pues se van con una sensación como muy linda de tu persona, ¿no? Quiero felicitarte por tus 34 años, ¿no? Que cumpliste esta semana, ¿no? Que siga como fluyendo los proyectos artísticos, los proyectos de comunicación, ¿no? Todo, que te sigas desarrollando como ser humano. Y pues a toda tu audiencia, a toda la gente de Caracas que me las llevo aquí así en el Cora, pues agradecerles un montón también como el tiempo, ¿no? Que se han tomado para acercarse, para preguntar, para ofrecer, para cuestionar, ¿no? Para refutar, ¿no? Algo desde su intimidad, desde su experiencia. Me parece fundamental que nos confrontemos, que nos abracemos, ¿no? Que encontremos las maneras de relacionarnos que nos lleven a esa profunda sinceridad y que no nos quedemos en la superficie del ser. Eh,
Eso, un gran besote, un gran abrazo para todas ustedes, gente aquí en Caracas, gente del mundo que escucha esto. Dense una vuelta por acá, están sucediendo cosas muy, muy, muy interesantes. Hay muchos artistas que están rompiéndola, ¿no? En medio como de esta catarsis política, ¿no? De esta inestabilidad, de esta carencia, ¿no? Hay muchas flores, ¿no? En el campo. Entonces vengan a olerlas, vengan a ver esos colores a que sientan cómo pega el sol, ¿no? En este lado del mundo. Eh, es un sitio que les puede como devolver mucho, ¿no? Ofrecer mucho. Así que también sirva esto como una invitación para que se generen más puentes y más conexiones, porque esa es una de las razones, ¿no? De la cual estoy aquí, que es más una convicción que solo una posibilidad, ¿no? Es de verdad decidir estar en un lugar donde puedes generar un pequeño granito que haga como clic en alguien, ¿no? Muchas, muchas gracias, Ilan. Bueno, gracias a ti. Ustedes ya lo escucharon, la invitación que hizo Poncho, que Venezuela y Caracas y todos los estados de nuestro país son maravillosos. Aquí hay muchas cosas maravillosas que podemos ofrecer a todo artista o a toda persona que quiera venir acá a compartir con nosotros. Nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos, así como te recibimos a ti. Bueno, hemos llegado al final de un episodio más de Detrás de Escena Podcast. Recuerda que si te gustó, suscríbete, comenta, dale like y comparte para que este espacio llegue a muchas más personas y tengan la oportunidad de verlo. Me despido con mucho cariño. Gracias por estar aquí una vez más. Chao, chao. Chao.